Buenos días a todos. Vamos a seguir con la clase del día de hoy. Vamos a seguir con el tema de autómatas finitos. Eh, Vamos a seguir donde lo dejamos. Ahí estamos. Habíamos hablado en la última sesión que vamos a tener dos tipos de autómatas. Pero bueno, primero que nada, que el autómata solo era un reconocedor que va a decir sí o no. En ningún momento va a decir o va a formar el token como tal. Eh, y tenemos dos tipos de autómatas, el AFN y el AFD. Bien, entremos de lleno ya en el AFN, que va a ser nuestro primer autómata que vamos a ver en el curso, el AFN. El AFN tiene lo siguiente, un conjunto de estados finitos S, ¿sí? Entonces aquí tenemos algo para tener en cuenta. Es finito, ¿sí? No hay ningún autómata infinito. Es finito y sus estados vamos a estarlo denominando como S, ¿verdad? Ese es el conjunto de estados del autómata, ya sea no determinista o determinista, es decir, ya sea AFN o AFD. Van a ser finitos. Bien, segundo, el conjunto de símbolos de entrada, sigma, ¿sí? Suponemos que epsilon, que representa la cadena vacía, nunca será miembro de sigma. Es decir, lo que les decía en anteriores clases, ya no me recuerdo en qué clase fue, pero fue en las primeras, pero epsilon no forma parte del alfabeto de entrada, ¿sí? Entonces, ustedes nunca van a tener algo así. L es igual a 1, 2, 3, hasta 9, digamos. Y también va a estar epsilon. Jamás esto no se hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que yo incluya epsilon en un lenguaje, jamás voy a lograr el AFD. Jamás, jamás. ¿Verdad? Entonces, los lenguajes no deben de contener a epsilon. ¿Por qué? Porque si no, nunca voy a obtener el autómata finito determinista. Y el autómata finito determinista es aquel que estoy buscando yo formar para mi compilador, ¿verdad? Es mi meta, ¿verdad? Aquí en el estudio del análisis léxico, mi meta es el autómata finito determinista. Esa es la meta. Ese es el objetivo del análisis léxico. Bien, entonces, si yo voy a usar a epsilon, voy a decir que este va a ser el lenguaje que voy a usar. Voy a unir, esto sí es una unión, ¿verdad? Esta es una unión ya una unión de conjuntos, ¿verdad? Eh, del lenguaje que estoy usando o los lenguajes unido con epsilon, ¿verdad? Pero epsilon en ningún momento va a formar parte del lenguaje como tal, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Y esto solo es para los AFN. En el AFD únicamente lo que hago es deshacer esta unión y me quedo con el lenguaje como tal. Bien, vamos en la siguiente ley. Dice, una función de transición. Entonces aquí vemos nuestra primera definición. Los autómatas tienen transiciones, ¿sí? Para cada estado y para cada símbolo de sigma, unión epsilon, es lo que les estaba diciendo yo ahorita, el lenguaje unión epsilon, eh, hay un conjunto de estados siguientes, ¿sí? Entonces, acá es lo que
platicábamos la clase pasada, la ambigüedad. ¿Qué me está diciendo aquí? Para un conjunto, para cada estado, perdón, y para cada símbolo, por ejemplo, el símbolo A, existe un conjunto de siguientes. Entonces, aquí no se está limitando, mucho ojo, aquí no se está limitando a solo uno. Aquí me dice existe un conjunto. Entonces, ¿qué es un conjunto? Algo que puede ser múltiple. Aquí hay para cada estado, para cada símbolo, existe un conjunto. Aquí está uno, dos y tres. Esto es un conjunto, ¿verdad? Este conjunto, es decir, el conjunto de siguientes es de uno, 2 y 3. Y esto es lo que le denominamos nosotros ambigüedad. ¿Por qué? Porque aquí nunca voy a saber yo cuál, cuál es el que tengo que ir, a dónde me tengo que ir en verdad. ¿Verdad? Recordemos que siempre les digo de que la computadora no es inteligente. Definitivamente no. Y ahí les voy a compartir una frase que estaba leyendo yo en un libro de inteligencia artificial. No, de Machine Learning, perdón. Aquí está. Y el libro es bien sencillo, solamente es un libro que hace referencia a términos que es necesario tener en cuenta cuando se estudia Machine Learning. Y la frase dice, nuestras máquinas son tontas y solo estamos tratando de hacerlas menos tontas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les decía. Bueno, esta frase lo dijo un investigador de inteligencia artificial de la Universidad de Montreal y uno de los padres del Deep Learning. Bien, entonces, es lo que yo les decía, la computadora nunca va a ser inteligente. Entonces no va a saber a dónde ir. Aquí, esto no va a saber a dónde ir. Esto es lo que le denominamos ambigüedad, es algo ambiguo. Él no sabe a dónde ir. Entonces no tiene la capacidad para decir, ah, es este segundo, entonces yo sé que es este, entonces me voy por este, o sea, no existe. Bueno, entonces, pero esto es lo que permite el AFN, permite que podamos hacer este tipo de transiciones. Bien, vamos al siguiente. Un estado S sub 0 de S se distingue como el estado inicial. Entonces, yo tengo un estado inicial, ¿sí? Ese estado inicial pertenece al conjunto de estados del autómata. Aquí cabal. Entonces, un S sub 0 va a pertenecer a S, ¿sí? Pertenece al conjunto de estados S. Y es el estado inicial. Entonces, hago la pregunta. ¿Cuántos estados iniciales hay? Ahí me pueden decir, leyendo la definición, ¿cuántos estados iniciales puedo tener? Leyendo la cuarta ley, correcto, uno, ¿verdad? Entonces no nos confundamos. Tengamos bien claro eso, son cosas pequeñas, pero tenemos que tener en cuenta que es un estado únicamente, ¿sí? Solo puedo tener un estado inicial. Ese estado inicial pertenece a todos los conjuntos, todos los estados al conjunto de estados del autómata. Bien. Y la última ley, pues ya la hicieron aquí, ya respondieron la pregunta, entonces pues ya no la hago. Y es un conjunto de estados F, ¿sí? Un conjunto, aquí ya estamos hablando de que puedo tener varios, porque es un conjunto. Estados F es un subconjunto de S, ¿sí?
Es decir, está contenido en ese. ¿Qué se distinguen como los estados de aceptación? Entonces, lo que comenta aquí un compañero al final, varios estados de aceptación. Entonces, puedo tener uno de aceptación, pero puedo tener tres, puedo tener cuatro, puedo tener cinco, dependiendo de cuántos números de estados tengo en el autómata. Entonces, es muy importante tener en cuenta un estado inicial y puedo tener varios de aceptación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que el autómata a mí me da caminos, me brinda caminos. Y los caminos pueden tener diferentes finales. No necesariamente tienen que llegar al mismo fin. Pueden tener diferentes fines. Entonces, a eso se refiere cuando me dicen que puedo tener varios estados de aceptación. Todos inician en el mismo lugar, pero no necesariamente terminan en el mismo estado, ¿verdad? Y como no puedo tener, no puede terminar en el mismo estado, no necesariamente debo de tener solo un estado de aceptación, sino que puedo tener varios. Entonces, estas son las leyes o las características del AFN. Bien, entonces, para representar los autómatas, yo puedo hacer uso de un grafo de transiciones. Ahorita vuelvo a presentar. Solo denme un momento. Bien. Entonces yo puedo tener un grafo de transiciones en el que dice, el mismo símbolo puede etiquetar varios flancos. Es decir, la tercera ley, ¿verdad? De un símbolo, perdón, de un estado con un símbolo puedo irme a varios estados. Eso es lo que me está diciendo el grafo de transiciones. Y un flanco puede etiquetarse por epsilon, la cadena vacía. Entonces es lo que les decía también, eso representa la ley número 2 también, ¿verdad? Que yo puedo utilizar epsilon, pero lo puedo utilizar de una manera especial, ¿verdad? Es decir, el lenguaje unión epsilon. Entonces, pues miremos un ejemplo cómo puedo venir y representar un autómata con un grafo. Entonces, tengo aquí, pues definitivamente tengo estado 0. Voy a hacer un poco más grande eso para que lo miremos. Ahí está. Tengo mi estado 0. Siempre, por favor, esto no nos olvidemos, siempre tiene que tener un flanco o una transición de que venga venga del vacío etiquetado como inicio. Eso nos va a diferenciar el estado inicial. No necesariamente el estado inicial tiene que ser 0, o sea, nosotros lo hacemos así por convección, eh, por una buena práctica, por decirlo así, pero no necesariamente tiene que ser 0. Va a ser el estado inicial el que tenga la etiqueta o el flanco, como le llaman en el libro, denominado inicio, es decir, este que tengo yo acá, seleccionado. El que tenga este flanco o esta transición va a ser tomado en cuenta como estado inicial, ¿sí? Símbolo inicial. Bien. Aquí voy a tener otro estado. Dependiendo del método, pues va a ser S0 o voy a tener S0 o 1, perdón, o 0 nada más. No es necesario contar con una nomenclatura de este tipo, ¿verdad? Entonces, pueden verlo como 0, 1, 2, 3
o S0, S2, S1, S2. O sea, no es necesario venir y decir que tiene que cumplir cierto estándar. Lo único que sí que tiene que representar unos números. Entonces aquí puedo tener un 2. Este puede estar con A. Y este puede estar con A también, ¿verdad? El 2 puede ser de aceptación. Entonces de aceptación lo coloco así. Y el 1, pues puedo tener una última transición. Pues, y sí. Y el 3 puede ser de aceptación. Entonces, aquí me están diciendo, aquí lo que estoy realizando es su grafo. Es la representación de grafo. Tengo dos estados de aceptación. No pasa nada. Tengo dos. Tengo cuatro estados totales del autómata, es decir, el subconjunto F de aceptación es 2 y 3. Dos estados. Tengo un símbolo de inicio, correcto, estamos bien, solo uno. Y nosotros nos damos cuenta que es un AFN por estas transiciones. No sé si las puedo poner de otro color, vamos a ver. No se mira, bueno, apenas si se mira, pero estas dos transiciones me están generando a mí una especie de ambigüedad. ¿Por qué? Porque de 0 me voy a 2 y a 1 con A. ¿Sí? Eso es una especie de ambigüedad. ¿Por qué? Porque yo no sé a dónde irme. Esa es una característica del AFN, ¿verdad? No necesariamente el autómata va a tener transiciones con epsilon siempre. Puede que no tenga, pero sí puede que tenga esta ambigüedad. Entonces, ahí va a ser un AFN, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo. Eh, inicio. Uno, uno con éxito. Dos con, no lo sé, con cuatro. Vamos a hacer con R, mejor con letras, para no confundirnos. Aquí va a ir un 3. Este 3 con H. 4 con J. Y un 5 con Z. Y el 5 es de aceptación. Bien, ahora les voy a hacer la pregunta. Una FN lo que están viendo ustedes. Es un autómata finito no determinista lo que están viendo ustedes. Sí, por el epsilon. Vamos a ver qué más dicen. Esto lo que están viendo, ¿es un autómata finito no determinista? Esa es la pregunta. Eduardo dice que sí. Las transiciones de Z, ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a ver, dice que sí. Sí es no determinista porque tiene ambigüedad en varios puntos, por ejemplo en la cadena vacía y como lo mencioné en las permítame. No tengas pena. Entonces, la pregunta es esa, ¿verdad? Si tenemos, si es un autómata. Bueno, a mí siempre me a mí siempre me gusta hacer esta pregunta y la respuesta es, no es un autómata, este es un grafo.
Lo que están viendo es un grafo. Esa era la pregunta, si lo que están viendo es un autómata. Y lo que están viendo ustedes es un grafo. El grafo sí representa un autómata, pero lo que están viendo ustedes es un grafo, ¿sí? Entonces, a veces es una pregunta ahí, me gusta bastante hacer esta pregunta porque quiero hacer aclaración esto. Esto es un grafo nada más. El autómata es la máquina de estados. Y el autómata, esa máquina de estados, perdón, es la entrada o es lo que con el que el compilador va a generar su análisis léxico. Esa máquina de estados, esos estados y transiciones que no se pueden ver, son abstractos. Ahora nosotros, para poder visualizar esos estados, pues tenemos la buena práctica de dibujar un grafo. Pero ustedes le dicen al compilador, mira, este es el autómata. El compilador no lo va a entender, o sea, el compilador no entiende, no tiene visión. O sea, él no va a venir a decir, este es el autómata, perfecto. Entonces, ya tengo dibujado, ya entiendo. O sea, el compilador no tiene ojos para venir y decir, este sí es un autómata. Entonces, ahí es donde quiero yo introducir este tema. El grafo solamente es una representación del autómata, ¿verdad? Comúnmente se le dice, este es un autómata. Sí, es como yo que les decía en las clases pasadas. En las clases pasadas yo les decía el tema de las expresiones regulares, ¿verdad? No importa, o sea, a la larga solo es una representación, no es una notación, no tengamos pena de que si esto se va a ver mejor, así, o sea, es una representación. Lo mismo pasa con el grafo. Simplemente es una representación ¿de quién? Del autómata, ¿sí? Que si las líneas están circulares, que pueden estar así rectas, no importa, a la larga no importa. O sea, es un autómata, representa un autómata, pero a la larga este es un grafo. Y mucho ojo, nosotros podemos tener nuestro autómata perfectamente diseñado sin dibujar el grafo. Y es un autómata. Nosotros podemos tener nuestro autómata bien diseñado y solo tener la tabla de transiciones. Y la tabla de transiciones es otra representación de un autómata. Entonces, no necesariamente tengo que tener yo el grafo o la tabla para hacer mi autómata. Puedo solo hacer el autómata y sin que me pidan. Por lo regular, en los exámenes a ustedes no se les piden que dibujen los grafos. Solo se les pide el autómata como tal y ya se les pregunta cosas del autómata, pero en ningún momento les decimos, mire, dibuje este grafo. Es una representación únicamente, ¿verdad? Entonces, les hago siempre esta pregunta, siempre, todos los semestres. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos que el autómata simplemente son los estados y transiciones y puede tener dos representaciones, que es el grafo y es la tabla, ¿verdad? No pasa nada si yo digo, este es un autómata. Sí, es un autómata. No pasa nada, a la larga no pasa nada. Simplemente lo que les quiero decir o lo que les quiero dejar el día de hoy es que sepamos que el grafo a la larga es una representación únicamente, no es el autómata. O sea, ¿qué pasa si no existe el grafo? Pues no pasa nada. El autómata existe porque es una máquina de estados. Simplemente el grafo nos ayuda a visualizarlo de mejor manera. Ahora bien, si yo les hubiera preguntado, ¿este grafo representa un autómata? Ahí sí ya platicamos, ¿verdad? Entonces ya decimos, no, sí, cosas así, ¿verdad? Es un poco ahí como un poco de términos, ¿verdad? Como les digo, si ustedes dicen, es que este no es un grafo, este no es un autómata, o si es un autómata, pues no pasa nada, o sea, no pasa nada, solamente pues con que ustedes tengan el concepto claro, estamos bien. Es como cuando les decía, la expresión regular acepta cadenas, pues no acepta, el que acepta es el autómata. Pero pues si alguien dice, es que esta expresión regular está aceptando esta cadena, pues no pasa nada tampoco. A veces, de vez en cuando a mí se me va a salir esa como léxico, a veces se me va a ir esa frase, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero es lo mismo con el autómata, ¿verdad? El autómata tiene dos representaciones, la representación gráfica por medio de un grafo y la representación tabular por medio de la tabla de transiciones, ¿verdad?
Pero si no tengo esas dos representaciones, pero sí tengo bien diseñado mi autómata, está todo en orden, ¿verdad? Que a la larga sí funcionan los compiladores. Los compiladores, pues, vienen, generan su autómata, su máquina de estados, y en ningún momento ven la necesidad de venir y dibujar el grafo o tener una tabla, ¿verdad? No necesariamente lo tienen que hacer, simplemente ya contar con los estados y las transiciones ya se manejan ellos, ¿verdad? Ahora bien, ya cayendo en el tema de que tenemos que evaluar este grafo, este grafo representa un autómata finito no determinista y la respuesta es sí, porque casi todo, como todos lo dijeron, eh, por la transición de epsilon, ¿sí? Mucho ojo. ¿Puedo no tener ambigüedad? Este grafo no presenta en ningún momento ambigüedad, que es la ambigüedad que les habíamos dicho, que habíamos platicado. Bueno, miremoslo aquí en este otro grafo. Es cuando yo tengo, quiero agarrar esta y no se deja agarrar. Bueno, es cuando yo tengo de un estado, puedo irme a varios estados con un mismo símbolo, ¿sí? Mucho ojo, de un estado puedo irme a varios estados con un mismo símbolo. Eso es ambigüedad. En el caso de este grafo no tiene ninguna ambigüedad, ¿sí? No es ambiguo, pero sí tiene una transición con epsilon. Entonces, yo puedo tener n estados, n transiciones y todo lo que ustedes quieran, pero si yo tengo de todas esas 100 transiciones, 200, las quieran, pero tengo una con epsilon, es una FN, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasó acá. Esto no tiene ninguna ambigüedad. Los caminos están bien descritos, pero tengo una transición con epsilon. Y esa transición con epsilon me hace que este grafo esté representando una FN, ¿verdad? Un autómata finito no determinista, ¿verdad? Entonces, yo no puedo tener transiciones con epsilon en los AFD. Ya vamos a hablar de ellos. Entonces, regresando al punto del grafo de transiciones, tenemos que primero que nada es una representación únicamente. ¿Qué pasa si no lo dibujo? No pasa nada. ¿Qué pasa si lo dibujo? Pues no pasa nada tampoco. Es únicamente una representación del autómata, ¿verdad? Entonces, como les decía, no necesariamente yo les voy a decir siempre, digamos, es que el que diga que el autómata es el grafo puntos menos, o sea, no pasa nada, simplemente con que tengamos bien claros qué son cada elemento que son dentro del análisis léxico, pues perfecto, ¿verdad? Que sepamos eso, ¿verdad? Esa como venir y saber y discernir qué es cada parte del autómata y en sí del análisis léxico. Pues ya vimos un ejemplo y tenemos una tabla de transiciones. Esta definición es del libro, que mejor que pues, copiar y pegar la definición del libro. Dice, una tabla de transiciones es aquella tabla cuyas filas corresponden a los estados y cuyas columnas corresponden a los símbolos. La entrada para un estado dado y la entrada es el valor de la función transición. Es decir, yo voy a colocar transición. Si viene en el parcial esta pregunta, de por sí por lo regular nunca vienen estas preguntas. Por lo regular en los parciales nunca se les evalúa grafos, ¿verdad? Nunca se evalúan grafos en los parciales, ¿verdad? Es como que les doy ahí el chivo. Nunca se evalúan grafos. Lo que se evalúan son autómatas como tal, o sea, les dan una expresión regular y por medio de Thomson genere el autómata y responda, ¿no? ¿Cuál es la cerradura de tal estado? ¿Cuál es la cerradura del siguiente estado? Este conjunto corresponde a una cerradura. ¿Cuántos estados finales tienen? ¿Cuántos estados de transición tenemos? ¿Cuántos estados de aceptación tenemos? Entonces, esas son las preguntas que se le hacen en el parcial. Por lo regular, nunca en los
En todos los años que llevo dando compiladores 1, que son 3 y medio, nunca se han evaluado, nunca se ha evaluado un grafo, ¿verdad? Entonces, considero que se va a seguir haciendo así. No se va a seguir evaluando grafos. Por cierto, creo que el parcial se va a correr. Yo les confirmo esta semana si se corre, ¿no? Pero creo que sí se va a correr. Por el tema de wedding, que está ido todavía, creo yo. Sí, no está todavía en línea. ¿Verdad? Entonces, no se preocupen por ese tema. Bien, entonces, la entrada para un estado dado es el valor de la transición, es decir, el cruce entre fila y columna es el resultado que me da a mí las operaciones de transición. Y si la función no tiene información, para este par de estado de entrada colocamos vacío, ¿sabes? O lo dejamos vacío, o simplemente ponemos una línea y todo. O sea, básicamente, vamos a hacer un ejemplo de tabla de transiciones, ¿sí? Porque pues este es el libro que les decía, ¿verdad? Esta frase, lo tenía abierto, ¿verdad? Me gusta esta frase porque básicamente es lo que yo les venía diciendo y cuando cuando leí este libro el fin de semana fue así como, se los tengo que decir a los chicos porque es lo que hemos platicado, o sea, las máquinas no son inteligentes. Vamos a hacer un ejemplo de la tabla de transiciones para que veamos cómo se mira. Bien, vamos a hacer un poco más grande esta cuestión. Ahí está. Bien, tabla de transiciones. Filas corresponden a los estados, columnas corresponden a los símbolos de entrada. ¿Sí? Esa es la premisa. Filas, estados, columnas, símbolos de entrada. ¿Bien? Puedo tener uno, dos, perdón, dos. Hagamos esta mejor, ¿para qué estar ahí inventando tablas de transición? Sí tengo esta, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Estos son los estados, ¿sí? Claramente aquí lo miramos, estos son los estados, contra símbolos de entrada. Vamos a copiarlo y pegarlo. Aquí voy a colocar estados. Y aquí símbolos de entrada. ¿Quiénes son mis símbolos de entrada? A y C. A y C. Símbolos de entrada. Bien. Ahí está. Entonces, de 0 con ¿a dónde me voy? Ahí me pueden decir en las preguntas. De 0 con ¿a dónde me voy? Cero con el símbolo ¿a qué estados me voy? Esa es la pregunta. Al 2 y al 1. Correcto. 1 y 2. Gracias. No alcancé a escuchar, a ver quién me respondió, pero muchas gracias. Gracias a los que están también escribiendo ahí en el, no es chat, pero vamos a decir que es chat. Muchas gracias. Es correcto. 1 y 2. Entonces acá coloco 1 y 2. Lo puedo colocar así con la anotación de llave. No encuentran dónde está la llave, pero ahí está. 1 y 2. Con C no me voy a ningún lado. Esto es lo que dice acá el libro, que pues hay que colocarle la expresión de vacío. Yo lo que hago pues es que le coloco el símbolo menos. ¿Verdad? 1, solo me muevo con C y me voy a 3.
Aquí no coloco nada. Voy a 3. 2 no tiene transiciones, entonces no hay problema, lo puedo colocar así. No es necesario que todos los elementos o todos los estados tengan una transición. No es necesario. Y 3 tampoco tiene transiciones. Entonces, esta es mi tabla. Y puedo ver, bueno, en esta tabla no puedo ver quién es el estado de aceptación. No existe una ley para escribir estados de aceptación en una tabla, o sea, no existe y no es como, por ejemplo, en el grafo, que el grafo coloca doble círculo para los estados de aceptación. En este caso, en la tabla, pues no existe una nomenclatura. Entonces, aquí pueden ustedes representar los estados de aceptación en la tabla como mejor se les plazca. Puede ser, lo colocan en negrita, pueden subrayarlo, decir, estos son los de aceptación, o simplemente colocar abajo un comentario, decir, 2 y 3 son de aceptación. No pasa nada, o sea, cualquiera de todas las formas que les di, y si ustedes necesitan otra forma, lo pueden hacer. O sea, no es necesario que sigamos una regla. A mí, por lo regular, lo que me gusta es venir y subrayar los estados de aceptación, ¿verdad? En este caso, 2 y 3, ¿verdad? Para no alterar la tabla. No colocarle cosas acá, por ejemplo, aquí ponerle esa aceptación y empezar a alterar, no, simplemente me gusta subrayarlos. Bien. Esta tabla representa un autómata y representa el mismo autómata que este grafo está representando. Es el mismo. Ahora bien, vamos a la tabla y quiero que me digan, ¿cómo sé yo que esta tabla está representando un AFN? ¿Cómo sé yo que es un autómata finito no determinista? Porque hay dos números en una columna, Sí, sí. en una celda. No escuché muy bien, perdón. Perdón, que hay dos números en una celda. Correcto. Gracias, Cristian. Gracias, Pablo, también en las respuestas. ¿Por qué? Porque aquí, voy a alterar esto acá. Tengo dos elementos. Es decir, que puedo, así como bien dice la última persona, puedo ir a dos estados con un símbolo. Esto es lo que me está diciendo la tabla. Básicamente es esta transición que tengo acá. A y A. De 0 con A me voy a 1 y 2. Eso lo hace un autómata finito no determinista. Perdónenme unos 5 minutitos, tengo que responder una llamada un poquito urgente. Perdón, ahorita regreso en no 5, un par de minutitos. Gracias. Gracias. Entonces, tanto en la tabla como en el grafo, puedo ver si es una FN o no es una FN, ¿verdad? Puedo ver cuáles son los estados de aceptación y cuáles no. Entonces, por lo regular en la tabla, el primero siempre va a ser el estado inicial, ¿verdad? Aquí sí ya es una nomenclatura, que el primero pues es un estado de aceptación, y si no va a ser así, pues al menos también lo pueden indicar, ¿verdad? Tal estado es el de estado inicial. ¿A dónde voy? Es estas dos representaciones, de la forma de tabla y de la forma de grafo.
Y esto es nuestro autómata, pudiendo tener dos representaciones, tanto gráfico como tabular. Puedo decir, no voy a tener el grafo. Sí, lo puedo decir, o sea, puedo venir y decir, no voy a tener el grafo. No, sí, claro, con mucho gusto puedo decir eso. O puedo decir, no voy a tener la tabla. También lo puedo decir. Y me va a seguir, y el autómata va a seguir existiendo. O puedo decir, no voy a tener a ninguno, como por lo regular son los exámenes son los parciales. No les pedimos o no les piden, mejor dicho, porque nosotros no hacemos los exámenes. No les piden las representaciones, también se puede, o sea, no pasa nada si no coloco o no trabajo una representación, ¿verdad? Pero el objetivo es mostrarles que los autómatas tienen dos representaciones, tabla y grafo, ¿verdad? Y en ambas puedo venir y ver las características del autómata. Hagamos este siguiente autómata. En este símbolo tengo símbolos de entrada R, H, J, Z y voy a tener epsilon también. No se deja agarrar el epsilon. Y voy a tener epsilon. Entonces, voy a bajar un poco el zoom. Ahí está. Entonces voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, mis 6 estados. De 0 con epsilon me voy a 1. Y los demás son vacíos, es decir, no me voy a ningún lado. De 1 con H me voy a 3 y los demás vacíos. Perdón, de 0 con R me voy a 2. Bueno, aquí está el 2, perdón. De 2 con J me voy a 4. De 3 con Z me voy a 5. Eh, 4 con Z me voy a 5 también. Y 5 no me voy a ningún lado. Y digo yo que 5 es mi estado de aceptación. Ahora la pregunta. ¿Cómo sé que esta tabla me está representando un AFN, un autómata finito no determinista? ¿Cómo lo sé? Porque nunca llega al estado de aceptación. No necesariamente. Puede que sí llegue, puede que no, habría que evaluarlo. Es por la columna de epsilon. Es por esta columna. Por esta columna. El hecho, ustedes cuando miren una tabla con una columna de epsilon, puede estar vacía, eso sí, puede estar vacía, y si está vacía, pues habría que evaluarlo. Pero si ustedes ven transiciones en esta columna, es una FN. O sea, todo autómata que tenga una transición con epsilon es una FN, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una tabla con una columna de epsilon y esa columna tiene transiciones, está representando un autómata finito no determinista, ¿sí? Eso es así es como se representa. Entonces, claramente acá, pues, todas las transiciones están bien, no existe ambigüedad, pero tengo una transición con epsilon. Y claramente es esta transición. Por ende, es un autómata finito no determinista. Básicamente, lo que vimos ahorita, pues primero que nada, fue hablar del autómata, ¿verdad? Pero la definición de autómata para nosotros los seres humanos es mucho mejor verla gráficamente. Y eso se hace con el grafo y con la tabla, ¿verdad? Nos ayuda
a mejorar, a comprender de mejor manera los términos de autómatas, ¿verdad? Es de suma importancia poder interpretarlos, poder interpretar el grafo, poder interpretar la tabla y hacer match, por decirlo así, con los términos del autómata, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, les hacía yo a ustedes la pregunta, ¿esto representa un autómata finito no determinista? ¿Por qué lo representa? ¿En dónde lo representa? Porque quiere decir que estamos entendiendo bien las características del AFN. Bien, y vamos con el último, el autómata finito determinista. Y este, señor, es el que buscamos nosotros generar en el análisis léxico, ¿sí? El análisis léxico busca el autómata finito determinista. Nosotros, todo el estudio de análisis léxico que vamos a estar viendo, estamos persiguiendo al autómata finito no determinista, ¿sí? Todos los métodos de análisis léxico giran en torno al AFD, ¿sí? Todo es por este señor, obtener el autómata finito determinista. ¿Y cuál es la gracia del autómata finito determinista? O AFD. Primero que nada, no hay movimientos con épsilon. Eso es lo primero, no hay movimientos con épsilon. Segundo, para cada estado S, para cada símbolo de entrada A, hay exactamente una transición que surge del estado S, indecidible, como A. ¿Cómo así indecidible? Es decir, no voy a caer a una decisión a decir, bueno, ahora ¿a dónde me voy? ¿A este o a este? Es decir, tengo un estado y de este estado me voy a otro estado con A y será la única transición que voy a tener con A en este estado, para este estado, perdón. Ya en todo el autómata puedo tener otras transiciones con A, pero para este estado, digamos, X, me voy a Y, de X a Y, pero con X solo voy a tener una transición con A, solo puedo tener una. Lo que estamos tratando de hacer es que no caiga en una decisión de decir, bueno, me voy aquí o me voy aquí, ¿a dónde me voy? Eso es lo que estamos tratando de decir con el tema del autómata finito determinista. Y esas son las únicas leyes del autómata finito determinista. Ya las demás solamente es como copiar y pegar, es decir, pues tengo que tener n símbolos finitos, uno es de inicio, puedo tener muchos de aceptación, básicamente los mismos, pero las diferencias es, no hay movimientos con épsilon y solo puedo tener para un estado una transición con un símbolo, únicamente. Si yo quiero tener otra transición con X, tiene que ser obligatoriamente con otro símbolo. Puede ser con B. Tiene que ser obligatoriamente. No puedo tener una doble transición con los mismos símbolos, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo. Veamos un ejemplo de lo que lo que estamos tratando de decir con este tema del autómata. Bien, vamos a tener que así, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Bien, siempre por favor, pues cuando ustedes construyan sus grafos, pues tengan la buena práctica de colocarles siempre inicio. Tiene que iniciar en algún punto. 0, 1 con A,
A. Digamos que este se va a un estado 2 con B. Se mueve a sí mismo con B. Y por último me voy a un estado 3 con C. Y el estado 3 será estado de aceptación. Bien, entonces, este grafo representa un AFD. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no tengo ninguna ambigüedad en ningún punto. Y tampoco tengo movimientos con epsilon. Es una AFD. Representa una AFD. Ahora, mucho ojo. Alguien me puede decir, este grafo, este autómata, perdón, no es óptimo porque tenemos muchas transiciones de más y cosas así. Yo lo sé, pero no estamos en tema de optimización, ¿verdad? Por lo regular hay métodos y casi la mayoría de métodos en los compiladores generan herramientas poco óptimas, pero por eso existen también métodos para optimizar. Existe un método para optimizar autómatas, existe un método para optimizar tablas de análisis sintáctico y los vamos a ver en el curso. ¿Por qué? ¿Por qué existen? Porque por lo regular las salidas de los métodos tienden a ser poco óptimas, ¿verdad? En el caso de la generación de código intermedio, hasta existe una fase que es la optimización de código intermedio, ¿verdad? Entonces, siempre la optimización va en cada fase. La fase en la cual no existe optimización es la fase de análisis semántico. Ahí no existe una optimización y en su momento ya sabrán por qué no existe. Pero en léxico, sintáctico y generación de código existen métodos para optimizar, ¿verdad? En el análisis léxico va a ser el último que vamos a ver. El último tema que vamos a ver en léxico va a ser la optimización de autómatas. Y el sintáctico, el último que vamos a ver, también va a ser la optimización de la tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos viendo nosotros, aquí está, lo que estamos viendo nosotros es un grafo de un AFD. Ahora miremos su tabla de transiciones. Veamos cómo se comporta la tabla de transiciones. Bueno, tengo estados y tengo símbolos de entrada. Tengo A, B y C. 1. Y lo voy a centrar. Tengo 1, 2, 1. Aquí son. 0, 1, 2 y 3. De 0 con A me voy a 1 y no me muevo con B. De 1 con A me voy a 1 y no me muevo con B ni con C. Perdón. Y me voy a 2 con B. 2 no tiene transición con A. Si tiene con B, me voy a 2 y con C me voy a 3. Y 3 no tiene ninguna transición. Este 3, perdón, es el estado de aceptación, lo voy a subrayar. Y ya. Entonces, ¿cómo miro yo que esta tabla de transiciones me representa una FD? ¿Alguien me puede decir ahí en la pregunta, en las preguntas, cómo puedo ver yo que esta tabla representa una FD? ¿Cómo lo puedo ver yo? Correcto. Gracias, Cristian. Porque para cada entrada, con un símbolo, perdón, para cada estado con un símbolo, solo tiene un número. Así, sencillo. Y sobre todo también no tengo ninguna columna de epsilon, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven una tabla que tiene un estado y para el símbolo solo tiene un número en el cruce, es una FD. Y obviamente también teniendo en cuenta que no tiene
columna de epsilon, ¿verdad? Esa es claramente la respuesta, ¿verdad? Gracias, Cristian. Tranquilos, ¿verdad? No pasa nada. Así lo miro. Ahora bien, lo mismo. Que sea AFN o AFD, no me está diciendo a mí que voy a cambiar la forma de hacer mi grafo o voy a cambiar la forma de hacer mi tabla. No. Es son las mismas leyes de tabla, las mismas leyes de grafos, solo que responden a las leyes de los autómatas. Es decir, en el caso de la FN puedo tener múltiples transiciones con un símbolo o puedo tener transiciones con epsilon y así se va a ver reflejado en el grafo o en la tabla. Pero la forma de construir el grafo y la tabla es la misma. Ellos representan autómatas. Que si es AFN, AFD, eso ya no les interesa a ellos, simplemente están representando un autómata, ¿verdad? La ley del autómata sí es diferente, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá con este tema? Con estos temas de autómatas como tal. ¿Que alguien se quedó con alguna duda? ¿Algún comentario? Si alguien tiene alguna duda, por favor me lo puede hacer antes de empezar con el siguiente tema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se quedó algo ahí en el tintero? ¿Alguien no ve algo que es lo que lo platicamos ahorita? ¿Todo bien? Sí, yo creo que todo bien. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, por lo regular, el tema del día de hoy, o el tema de la sesión 9, es el algoritmo de Thomson, ¿verdad? Hasta el momento, 9 clases, o 8 clases, mejor dicho, 8 y medio. Hemos dedicado para teoría, definir qué es un compilador, dónde se aplica, platicamos ahí un poco de las plazas de compiladores, ver lo que pagan, las grandes cantidades, creo que nos dan ganas de trabajar en compiladores a todos. Vimos ahí un poco de qué es el análisis léxico, términos generales, expresiones regulares, es que son patrones, autómatas, pero en ningún momento hemos visto ninguna técnica para generar ya los análisis léxicos, los analizadores léxicos. Y pues el día de hoy vamos a empezar con la primera técnica, que es a la larga el algoritmo de Thomson. Tiene un gran nombre, a la larga este es el verdadero nombre del algoritmo de Thomson, pero comúnmente les decimos el algoritmo de Thomson, ¿verdad? El algoritmo de Thomson es un método que genera un AFN. Raro, ¿verdad? Porque lo que hemos estado hablando es que lo que buscamos es el AFD, pero el algoritmo de Thomson genera un AFN. ¿Sí? De entrada, tengo una expresión regular sobre un alfabeto sigma. Mucho ojo, sigma, no sigma que contiene epsilon, nada, solo sigma, nada más. Y de salida tengo un AFN que acepta el lenguaje R. Bien, entonces tiene un porqué. Existe el algoritmo de Thomson y tiene un porqué. Tiene como salida
un AFN. Si bien es cierto, el algoritmo de Thomson no lo voy a usar ya en la implementación de un compilador, es decir, yo le voy a dar la salida del compilador, porque pues el compilador necesita un AFD. Yo no le puedo dar la salida de un algoritmo de Thomson, pero me sirve de pivote para otro método que vamos a ver ya la siguiente semana, me imagino yo, o el día jueves posiblemente, ¿verdad? Ya el día jueves, pues es muy posible que empecemos a ver el método de subconjuntos, la generación de subconjuntos. Pero bueno, ese ya será, eso ya es otro tema. En este tema, pues el algoritmo de Thomson lo que va a hacer es va a generar un autómata finito no determinista o AFN partiendo de una expresión regular, ¿sí? Y tiene una inducción de OR, inducción de concatenación e inducción de cerradura de Kleene, únicamente. Entonces, eso es lo que les comentaba cuando estábamos viendo expresiones regulares. Sí, que la cerradura positiva, la cero, una incidencia, está bien, yo sé que existen esas nomenclaturas, pero para nuestro primer método de análisis léxico para la generación de autómatas, no las contempla, solo contempla estas tres. Por eso es que en las expresiones regulares están en se les llama extensiones, ¿verdad? Bien, vamos a la inducción del algoritmo de Thomson. El algoritmo de Thomson tiende a ser muy gráfico para nosotros, pero para el que quiera consultar el libro, en el libro está el algoritmo ya real, ¿verdad? Para el que quiera venir y pasar y generar un autómata, un AFN, ahí está el pseudocódigo, ¿verdad? Para generar para las inducciones. Pero pues también, para nosotros también existe la forma gráfica, que es lo que vamos a ver nosotros, vamos a estudiar. Bien, yo voy a tener un NS o NT y se va a ver de la siguiente manera. Voy a tener un inicio con un estado I, voy a enlazarlo a un estado central 1 y a un estado central 2 por medio de épsilon para cerrarlo al final con un estado F de aceptación. Si se dan cuenta, aquí están las transiciones con épsilon. Es decir, aquí hay transiciones con épsilon y por eso me representa un AFN. Veamos un ejemplo sencillo. Vamos a ir viendo ejemplos sencillos por hoy porque dudo que nos dé el tiempo para ver ejemplos más complicados. Pero sí los vamos a ver el siguiente día de clases. Bien. Yo voy a tener esta expresión regular. Estaba empezando a escribir, a dibujar un grafo sin tener una expresión regular. Bien. Voy a tener A o B. ¿Sí? Bien. Es sencillo. Aquí para este caso es sencillo. Tengo 0. Inicio. Y la ley me indica de 0. Perdón, de I me voy a un estado central primero, que es el que está aquí. Entonces, lo hago de la siguiente manera. Listo. 1. Y me voy a 2. Y bueno, acá lo concateno con épsilon. Este es me muevo con épsilon. Y dentro de acá de 1 a 2, voy a regresar a la ley o a la inducción. Va NS, es decir, el primer elemento del OR.
para este ejemplo, ¿quién es el primer elemento del OR? ¿Alguien me puede decir qué símbolo es el primer elemento del OR? A. Sería Correcto, gracias. A. Entonces acá va A, ¿verdad? Bien, entonces ya terminé de venir y hacer esta primera parte. Vamos con la siguiente parte, la de abajo. La de abajo me indica, voy con 3. Entonces acá es épsilon. De 3 me voy a 4. A 4. Y o me muevo con el segundo elemento del OR. Claramente acá lo vemos. Segundo elemento del OR, NT. ¿Verdad? NT. En este caso, el segundo elemento del OR es B. ¿Sí? Y al final todos caen a un estado de aceptación 5 y se mueven o caen o tienen esa transición con epsilon. Y este es el grafo del autómata que representa A o B. Es no determinista por las transiciones que tiene con epsilon. ¿Sí? Mucho ojo. Entonces ya podemos observar nosotros, ya podemos observar nosotros nuestro grafo, nuestro autómata finito no determinista. Y esta es la primera inducción con el algoritmo de Thomson. Obviamente, pues nosotros no vamos a tener solo expresiones regulares de A o B, ¿verdad? Sino que tenemos que tener, podemos llegar a tener expresiones regulares muy complejas. Y ya vamos a ir hablando de eso. Ve, por ejemplo, ahorita que tengo esto, en un momento tal vez se les puede presentar algo así. El signo de interrogación, es decir, A con una 0 o una incidencia, ¿verdad? Y vamos a las inducciones y no existe esa inducción. Solo tengo 3 inducciones, OR, concatenación y cleaning. ¿Qué hago? Bueno, yo sé que la 0 o 1 incidencias es un OR, A o epsilon. Entonces acá va a ser A o epsilon. Entonces ya este A o epsilon es el que voy a trabajar. Entonces vengo yo, pues va a ser lo mismo. Vengo yo, copio todo esto. Bueno, no lo copio, pero lo genero, obviamente. Lo genero. Y abajo, pues voy a tener el epsilon. Abajo voy a tener mi epsilon. Solo en lugar de B, pues voy a tener mi epsilon. Así. De esta manera. ¿Verdad? Entonces, aquí voy a tener todo un lazo de aquí de 0 a 3 con epsilon, de 3 a 4 con epsilon y de 4 a 5 con epsilon, ¿verdad? Básicamente. Pero, ¿a dónde voy? Es que yo lo representé con honor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe ninguna inducción con este 0 o una incidencia, no existe. Simplemente existe con OR. Entonces yo ya represento el OR, ¿verdad? Por eso es necesario bien siempre tener en cuenta cuál es su representación en términos de OR, concatenación y clean, ¿verdad? Entonces sería de esta manera. Bien. ¿Dudas hasta acá con el tema del OR, con la inducción del OR? No sé si lo logramos ver. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Si está todo claro, pues está bien. Bien, gracias. Seguimos. La concatenación. En la concatenación
es bastante sencilla. ¿Verdad? No es, esta sí es bastante sencillita. Tengo un NT concatenado con un NS concatenado con NT y su representación de grafo va a ser un estado I unido con un estado central, puedo decirle un estado C de central, y la transición va a ser la primera expresión regular o el primer elemento de la concatenación, en este caso NS. De este estado C me voy al estado F, que es de aceptación, con el segundo elemento de la expresión regular, o del segundo elemento de la concatenación, que en este caso es NP. Mucho ojo acá. Vamos a hacer un ejemplo y platicamos de lo que tengo ahorita en mente. C. Voy a evaluar A concatenado con B. Clásico, ¿verdad? A concatenado con B. El estado central 1. De 0 me voy a 1 con A. Y del estado central me voy a 2. 2 es de aceptación. Y me voy con B. Básicamente esto me está indicando a mí la ley de concatenación. Sencillo, este sí no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Básicamente eso es algo continuo. ¿A dónde quiero llegar al día de hoy? Es que miremos. ¿Se recuerdan que yo les dije, cuando estábamos viendo expresiones regulares, cómo trabajamos las expresiones regulares? De 2 en 2, ¿verdad? ¿Se recuerdan? De 2 en 2. Acá, si se dan cuenta, la ley es para 2, A o B, NS o NT. Acá es para 2, NS concatenado con NT. En ningún momento me están poniendo a mí un NS, NT, NW, o sea, un caso de triple. En ningún momento. ¿Por qué? Porque las operaciones son de 2 en 2. En ningún momento voy a tener un OR triple. Cuando tengo un OR triple se maneja de una forma diferente. Cuando yo tengo una concatenación de tres elementos, pues también se maneja de una forma diferente. Entonces, a donde quiero ir con este tema es que respeta la forma en la cual se operan las cuestiones a nivel ya de computadora, que es de 2 en 2. ¿Verdad? Pues en este caso, pues para la concatenación, no sé si pues, queda claro, es básicamente una seguidilla de tener los elementos en el cual podemos observar nosotros ese tema. Vamos con el último. El último es la cerradura de Kleene. Bien, la cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene es un poco más compleja. Esta vez me atrevo a decir que es la más compleja del algoritmo. Bien, me indica, recordemos, la cerradura de Kleene es solo una expresión regular, en este caso NS. Bien. Tengo un estado I y del estado I me voy a epsilon a un estado central. Aquí cabal podemos ver el estado central, pero tenemos un lazo que me lleva al estado final. Este lazo o este flanco o esta transición que me lleva al estado final
es cuando vienen las cero incidencias, ¿verdad? Recordemos que la cerradura de Kleene es cero incidencias, como mínimo. Entonces, este lazo me lleva a las cero incidencias, pero si me quedo en el estado central, acá voy concatenado o con una transición con el elemento que estoy evaluando. Y acá, con este flanco o este lazo de arriba, tengo las infinitas incidencias que me puedo quedar, enciclado, ¿verdad? Las n veces. Y al final, pues tengo el escape acá con epsilon. Hagamos un ejemplo. Y con este cerramos la clase del día de hoy. Como estamos haciendo ejemplos básicos de A, bien. Bien. Tengo 0. Como estado inicial. Tengo 1, que este 1 ya me representa el primer estado de los estados centrales que cabal veo acá yo en la inducción. Tengo estados centrales. Para llegar acá, pues me muevo con epsilon, ¿verdad? Que me muevo con epsilon. Ay, Dios. Me muevo con epsilon y de 1 me voy a 2 con el elemento en cuestión de la cerradura de Kleene. En este caso es A. ¿Sí? De 2 me voy a 3, es decir, el estado de escape o la transición de escape. Y 3 es de aceptación. 3 es mi estado de aceptación. Y me voy con epsilon, ¿verdad? Me voy con epsilon. Bien, ahora bien, toca hacer eh, toca hacer las transiciones. Bien. Primero que nada tengo esta transición. La transición de arriba. Esta transición es la transición de las infinitas incidencias. Y también tengo una transición abajo, que es la transición de escape, es decir, las cero incidencias. Y este grafo representa el AFN de la cerradura de Kleene con el algoritmo de Thompson, tal y como lo miramos acá, ¿verdad? Entonces, ¿dudas hasta acá con el tema de todos estos tres pequeños ejemplos de OR, concatenación y Kleene? ¿Dudas? ¿Alguna con algo quedó ahí algo queda ahí en el tintero o algo así? Por el momento no, ingeniero. Por el momento no. Ok. Bueno. Con esto cerramos el día de hoy. Ya con estos, al menos sí quería cerrar, ya viendo las inducciones del algoritmo de Thompson. El día jueves ya trabajamos nosotros expresiones regulares ya reales, más complejas. ¿Qué pasa con una concatenación de 3 elementos? Un OR triple de A o B o C. ¿Qué pasa con una cerradura de Kleene que adentro tiene un montón de elementos? Puede tener un OR incluso también, pero no hay problema. Y afuera del OR está la cerradura de Kleene. ¿Qué pasa con esos casos? Lo vamos a ver y trabajar estos ejemplos el día jueves. Y si da tiempo, pues vamos a empezar a ver la introducción a la generación de subconjuntos. Entonces nos vemos el día jueves, si no hay más dudas.
y que tengan un buen día. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Feliz día, ingeniero.